¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 en la República Argentina. Estamos comenzando este martes con un par de temas muy importantes. Hay conferencia de prensa del nuevo vocero, Javier, para dentro de un rato. Hay una reunión mañana muy importante de la secretaria general de la Presidencia, de Javier Milei, con senadores y diputados, reunión ampliada. Vamos a estar enseguida con Daniela Romero hablando de ese tema. Y hay también una resolución, yo recién lo comentaba con ella, que no suele ser habitual, de la justicia sobre una bicameral del Congreso. Generalmente lo que dice la justicia, los temas del Congreso, que los arregle el Congreso, pero acá una resolución de la justicia importante, así que con todas estas cuestiones vamos a estar la próxima hora. Primero, Constanza Viñas. ¿Cómo le va, Viñas? ¿Qué dice? Buenos días. Buen día, Pato. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno. Me alegro. Y ella es Daniela Romero. Romero, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, Pato. Buen día, Coti. Bueno, hoy es un día clave para la política, así que hay muchos temas para repasar. Puntualmente, ahora a las 11 va a ser la primera conferencia de prensa del flamante vocero de Adrián Javier. Recordemos, un hombre que era de la Cámara de Diputados hasta que lo designan portavoz presidencial en reemplazo de Manuel Adorni, y siguiendo con los reemplazos de Manuel Adorni, a la tarde, a las 17:30, por una hora postergada que sucedió ayer, va a jurar el flamante jefe de gabinete, Diego Santilli, y va a ser una jura bastante peculiar. Va a haber mucha Salón gente. blanco, ¿no? Salón blanco. Va a haber, van a haber un montón de gobernadores. Se espera que vaya a haber también diputados. Puntualmente, Cristian Ritondo va a estar presente, así como también lo estuvo cuando juró como ministro del Interior. Y mientras tanto, un montón de reuniones de trabajo en el Ejecutivo que son clave para ordenar cómo va a ser a partir de ahora la coordinación entre la Casa Rosada y el Congreso de la Nación. Sabemos que Ignacio De Witt va a ser vicejefe de gabinete. Es muy probable que un hombre de Santilli, Gustavo Coria... De Witt, que trabajaba con Adorni en la gestión anterior. Trabajaba con Adorni, era el secretario de Asuntos Estratégicos. Y se sabía ya, que cuando empezó todo el escándalo de Adorni, que si Adorni eventualmente se iba, De Witt se iba a quedar porque se convirtió en una especie de alfil de Karina Milei. Y por eso también Karina Milei lo impulsa a De Witt como vicejefe de gabinete con la designación de Santilli. Ahora, Santilli quiere también un hombre de su confianza y es muy probable que quede como vicejefe de gabinete de Interior, o sea, no secretario del Interior, vicejefe de gabinete, el mismo rango que De Witt, Gustavo Coria, que era el que hasta ahora era el secretario de Interior. Así que mucha transformación interna en cuanto a, bueno, cómo van a tenderse los puentes con el Congreso. Lo que te van a decir en Casa Rosada es que realmente la negociación entre los diputados y los senadores con la Casa Rosada va a ser a través de De Witt. Ahora, Coria se puede sumar a esa negociación. Y arriba el jefe de gabinete. Sí, pero lo que te dicen es que todos los diputados y senadores saben que si quieren hablar con Karina, es con De Witt. Entonces, ahí también esa puja de poder interna mientras se va reorganizando todo. Así que, bueno, hoy va a ser un día un perfil interesante el de Witt, ¿no? Porque es poco conocido para las grandes luces, pero fue un hombre que fue concejal del PRO en Vicente López. Es un hombre que viene del sector privado, trabajando para empresas tabacaleras. Y es un hombre que también tiene mucho vínculo con sectores de la iglesia. Es un articulador de varias órbitas o ámbitos, así que bueno, ahí está el rol de, repetimos, de Witt, y no va a haber ministro del Interior. No, porque el Ministerio del Interior se va a fusionar con la jefatura de gabinete, un modelo que conocimos en este gobierno con Guillermo Francos y Catalán. Que en su momento estaba Francos como jefe de gabinete y estaba Catalán como en vicejefatura del Interior o secretario del Interior, y Cochi Rolandi, que vendría a ser ahora el rol que va a ocupar, que ya venía ocupando en realidad De Witt. Y otro dato, 14:30 se conforma la la Comisión de Amistad con Venezuela, como consecuencia de tratar de acelerar la asistencia solidaria por la tragedia que padece el pueblo venezolano. Eso va a ser a las 14:30. Ahora, 11:05, títulos, por favor. Recordamos, hoy asume Diego Santilli, el presidente Javier Milei le tomará jura al flamante jefe de gabinete 17:30 en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
Otro dato importante, no es la primera vez que pasa, pero tampoco acontece tan seguido. Diputados y senadores en Casa de Gobierno, el presidente Javier Milei y la secretaria general reunirán mañana a las 9:30 a legisladores de La Libertad Avanza. Y el tema de Constanza Viñas, en un ratito, la justicia anuló la composición de la bicameral del Defensor del Niño. El encuentro está citado para este martes, estaba citado y fue suspendido. Tenía por objetivo aprobar cambios en el reglamento del concurso público. Bueno, y lo dicho, empezamos con ella, con Romero, y esta convocatoria, el gobierno como que acelera para que todo esto es para reforma política, eliminación de las PASO. ¿A qué apuntamos, Romero? Yo creo que apuntan a buscar otra vez ese control político de verticalidad, porque claro, el dato de ayer fue que esta reunión en la que fue convocada en el chat ese que hicieron con Karina Milei y los senadores, no tenía previsto que esté el presidente hasta ayer, que se conoció la decisión del mandatario. Asiste en un momento en el que, recordemos que todo lo que fue la tropa libertaria durante el escándalo de Adorni se fue revelando y hubo mucho cortocircuito, malestar. Sí. Y toda esa situación, yo creo que acá lo que viene a hacer esta reunión es, bueno, ordenarla o tratar de reordenarla de cara a lo que se viene. Obviamente, como decís vos, la reforma política yo creo que es lo principal que se va a tratar en los próximos meses. Habían puesto como una fecha límite, primero el primer semestre este año, después lo postergaron un poco hasta agosto. Pero viste que no lo ven tanto a largo plazo, lo ven más inmediato porque ven que las reglas del juego van a tener que determinarse rápidamente para poder, a partir de ahí, construir las alianzas y la estrategia electoral para el año que viene. Dani, hasta donde uno sabe, ¿no? Y si vos sabés otra cosa, Viñas o vos, Romero, pero hasta donde uno conoce, digo, el gobierno con los propios no va a tener problemas, van a estar todos alineados. El tema es cómo yo a estos 100 y pico propios, cómo le sumo masa crítica de algún algún radical, algún gobernador. Porque creo que con el perfil que tiene el bloque que gestiona Bornoroni, no va a haber disidencias y va a haber respaldo, me parece, ¿o no? ¿Se entiende a dónde voy? A ver, disidencias ¿puede haber? Hubo muchas en las últimas semanas. Pero lo que pasó fue que nunca se terminaron exponiendo en el recinto. Pero eso no quiere decir que no haya cortocircuito. Yo creo que la primera que fue muy clara en ese sentido, porque tiene un peso político propio, y todo lo que sabemos es Patricia Yo hablaba de diputados, Claro, yo hablaba de diputados, me parece. También, mirá vos. En diputados también, a ver, hay en diputados hay un ordenamiento que no hay en el Senado, justamente porque bueno, no es lo mismo cualquiera que Bullrich. Y acá, al tener esa línea de Karina, David, los Menem y el bloque, Bornoroni y demás, es mucho más fácil ordenar las estrategias. Eso sí es real. Pero no olvidemos que hay muchos bullrichistas en el bloque de La Libertad Avanza en diputados también. Igual, espera, ¿vos te referías, Pato, a la reforma política? Sí, no, porque digo, porque voy entendiendo por lo que dice ella. Básicamente es una reunión para que el control de las decisiones políticas del oficialismo en el Senado no quede exclusivamente en manos de Bullrich. No, claro, una Bullrich que va a asistir. Claro, una Bullrich que va a asistir. Me parece está bien. Que no quede en manos de, a ver, yo creo que no es lo mismo que haya una reunión política con Karina, con David, con Santilli, que esté el presidente de la nación. Es una maniobra política para mí contundente de acá. Obviamente el que manda políticamente soy yo. Y yo tenía en la cabeza, digo, yo no veo disidencias en Mayoraz y en tantos otros. Pero es cierto que ahí están 6, 7, 8 diputados que pertenecían a Bullrich, ¿no? Y que se sumó uno más ahora con la salida de Rabia. Exactamente, Maskin, efectivamente. A lo mejor va por eso, ¿no? Está bien, a ver, no sé si es algo puntual, Pato. Yo creo que es algo general, más mirándolo en cómo se fue
desbordando, desvirtuando, si querés. Alinear, realinear, realinear y la y decir, conducción bueno, pasa por acá. Esta es una nueva etapa, lo ponemos a Santilli como jefe de gabinete porque obviamente es un animal político, Santilli, ¿no? También lo es Bullrich, pero ahora acá no nos olvidemos que el que manda es el presidente. Ese es un poco el mensaje que lleva adelante esta reunión ahora con la presencia de Milei. Y es dar vuelta a la página, ¿no? O sea, esto de la nueva etapa me parece que es lo fundamental. La salida de Adorni de este fin de semana marca un antes y un después dentro del gobierno de la Libertad Avanza, que había perdido cierta capacidad de control de la Cámara Alta, de poder tratar sus propios proyectos, además de las problemáticas que ya fueron mencionadas por el propio oficialismo de no poder comunicar, ¿no? Algunos hitos de gestión a partir del escándalo de Manuel Adorni. Y una naturalidad que va a fluir con Santilli que no podía fluir con Adorni sentado ahí, por ejemplo, ¿no? Me parece, ¿no? Claramente. Hubo un intento de eso la semana pasada con esas reuniones por tandas. Yo vi internamente eso, por ejemplo. Claro, ¿ves? Pero lo que pasa es que vos, pero en ese momento se convocaba a senadores, ¿no? A senadores, no diputados. No, senadores es más levantisco el tema senadores. No, pero además también pensá, Pato, que esas reuniones que se dieron entre los senadores y Manuel Adorni por tandas, como decía Dani, se dieron de cara a lo que fue la sesión que finalmente se cayó por falta de quórum el jueves. O sea, había mucho puesto en el Senado para la semana pasada y también eso fue lo que se buscaba, ¿no? En esas conversaciones con los legisladores de la Cámara Alta y el ex jefe de gabinete. Pero bueno, en esta nueva etapa es esto, reordenar, barajar y dar de nuevo, a ver cuáles son los temas que están en carpeta, cuáles son nuestras prioridades, cómo se encara la reforma política. A mí me habían dicho que el objetivo, incluso mientras ya estaba en agenda el escándalo Adorni, el objetivo era que antes de que termine el Mundial se tenga aunque sea la media sanción de la reforma política. Bueno, hay que ver ahora si se llega. También estamos cerca del receso invernal en el Congreso. Pero bueno, no deja de ser un tema que apremia al gobierno de cara a las elecciones del año que viene. Dani, tenemos que ir a las placas, pero te pregunto como síntesis, a ver, la reunión es para que quede más o menos claro, para adentro y para afuera. Más o menos claro. Por eso sí, no soy tan optimista. Nunca queda del todo claro. Por eso no, que quede más o menos claro, para adentro y para afuera, que está bien, está De Witt empoderado, está el jefe de gabinete Santilli empoderado, pero que quede claro, está Bullrich en el Senado, Bornoroni, pero la conducción es de Karina Milei. Es para eso la reunión más... Yo creo que la conducción es del presidente. También, tenés razón. Yo creo que ese es el mensaje. Está bien. Yo creo que ese es el mensaje. Acá no valen internas entre Karina, entre Patricia, Santilli, Macri. Acá el presidente es Milei, por eso va. Yo creo que esa es un poco al menos el mensaje, no sé si la motivación. De todas maneras también... Karina es Milei. Sí, claro. O sea, bueno, ahí se abren todas las posibles interpretaciones. Karina es Milei, pero después la tenés a Patricia Bullrich y tenés obviamente a Santilli, que mientras más puedan jugar, hacer vuelo propio, lo van a hacer. Obviamente. Me parece que la presencia del presidente en la reunión de mañana es quizás más simbólica para darle un poco más de peso, pero no era algo intrascendente que sea Karina Milei, ¿no? La que encabece esa reunión con los legisladores. No, para nada intrascendente, pero no es lo mismo que vaya el presidente. A ver, estoy recibiendo órdenes de mi productora. ¿Vamos con las placas o vamos a otro lado? A las placas, por favor. Sí, es en línea con lo que estamos hablando. Vamos a repasar entonces quiénes son los que van a estar presentes en esta reunión que va a ser mañana a las 9 de la mañana. En la Casa Rosada. Fueron invitados tanto diputados como senadores de la Libertad Avanza. Y básicamente, ¿quiénes van a ir? Van a ir los integrantes de la mesa política, ¿no? Ahora Santilli como jefe de gabinete, pero que ya la integraba como ministro del Interior. El subsecretario Lule Menem, que es una de las manos derechas de Karina Milei. Va a estar el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Ignacio De Witt, que mucho lo mencionamos recién, el que era secretario de Asuntos Estratégicos y ahora va a pasar a un cargo de vicejefatura de gabinete como los ojos de Karina Milei dentro del área que va a comandar ahora Santilli. Va a estar Patricia Bullrich, la jefe de bloque del Senado, quien se ausentó, recordemos, a las reuniones que fueron la semana pasada entre senadores y Manuel Adorni, que también estaba Karina, también estaba Lule, también se sumó Santilli. Patricia no estuvo enfocada principalmente en lo que era en esa reunión de labor parlamentaria
sobre cómo iba a llevarse adelante esa sesión en el Senado, que finalmente no sucedió. Como decíamos recién, hay acá un claro mensaje de ordenamiento interno, de verticalidad, de empezar una nueva etapa. Y obviamente que hay alguien que acá yo creo que es un gran ausente, ¿no? Hay que ver si se mantiene así ahora que el presidente determinó que va a ir, porque esta es una reunión que era convocada por Karina. ¿Quién es el gran ausente? ¿No te fijaste? Santiago Caputo, el asesor presidencial. Pero lo que pasa es que Caputo siempre está más cómodo detrás de los cortinados, ¿viste? Santiago Caputo es uno de los integrantes de la Mesa Política Nacional. Claro, sí. Y es el único de esos integrantes que no pareciera que vaya a ir a la reunión. ¿Por qué lo pongo en condicional? Porque ahora que el presidente decide ir, yo no sé si se abre la posibilidad de que se sume. Ahora, hay una realidad que es, el asesor hace tiempo que ya no forma parte de esa estructura oficial de negociación. De hecho, cuando surge Manuel Adorni como jefe de gabinete en su momento, después de las elecciones, y Santilli como ministro del Interior, la idea era justamente tener interlocutores claros y que no pase de que todos hablan con distintas figuras del gobierno y negocian distintas cosas, y de ahí pasan un montón de contradicciones en el recinto. Entonces no sería tampoco algo raro, pero sí obviamente llamativo porque es parte de esa mesa política que se va a reunir con diputados y senadores. Así que atentos a ver si sucede o no sucede ahora que el presidente decide ir. Así que eso va a ser una reunión política bastante alto voltaje, diría, para este miércoles, y que va a definir, como bien planteaban recién, cuáles van a ser los objetivos de acá en adelante. Vamos a la siguiente placa. Obviamente que el gobierno va a buscar ahora que no está el efecto Adorni como un obstáculo en el medio, va a buscar más victorias legislativas. De por sí, hoy por hoy te destacan mucho que se aprobó el Superrigi, los acuerdos con los holdouts. El Superrigi igual ahora tiene que ir al Senado. Así que te dicen, no, bueno, pero nosotros mostramos la semana pasada que no hubo una parálisis política. Bueno, eso es algo para mí por lo menos debatible, porque no nos olvidemos que el Senado hace como un mes está intentando sesionar por propiedad privada y por el tema Adorni no lo puede hacer. Si no era por lo de los jueces y lo de Micheli, fue por lo de Adorni. Entonces, había una intención, por ejemplo, de Patricia Bullrich de ir a sesión esta semana. Algunos un poco lo interpretaban dentro del propio oficialismo como una idea de Patricia de decir, bueno, ahora que no está Adorni, ven cómo vamos a poder ir a sesión. Entonces había un deseo interno de una parte del oficialismo de no apurarse demasiado para que no quede tan explícito ese mensaje. Pero digo, a nivel declarativo, el PRO era muy contundente, ¿no? Haciendo hincapié en lo problemático que era el rol del jefe de gabinete para avanzar, ¿no? Claro, pasa que dentro del propio gobierno es Patricia Bullrich la que sale con los tapones de punta y también, bueno, empieza este derrotero legislativo para Adorni. En el Placas Congreso. que me corre el tiempo, seguimos, dale. No, bueno, iba a mostrar el tuit de la UCR, vos mencionaste al PRO, bueno, como mencionamos a la UCR, que en el Senado es más contundente en términos de números, pero ahí lo tenemos, el Senado no puede seguir paralizado, esto es lo que decían los propios aliados, así que efectivamente había un clima dentro del Senado, dentro del Congreso en general, por más que diputados estaba quizás un poco más ordenado para el gobierno, en el Senado no se podía avanzar. Entonces, esa es un poco lo que van a mostrar, lo que van a querer cambiar y lo que van a querer mostrar en las próximas semanas, teniendo en vistas propiedad privada, el ingreso de los pliegos judiciales. Vamos a ir a la próxima placa. La ley de hojarascas. ¿Recuerdan hojarascas que Sturzenegger viene intentando que se sancione hojarascas desde que comenzó la gestión, más o menos? Porque encima tuvo varios intentos de envío. Bueno, esta es un poco este es el temario que buscaban sesionar para este jueves. No trascendió esa sesión, finalmente no va a pasar. Pero bueno, están buscando a ver para cuándo, porque después va a haber un fin de semana largo, después viene el receso. Vos decís entonces que, hoy a la tarde hay reunión de labor parlamentaria. Sí, hoy había reunión de labor para sesionar esto el jueves. Claro. Ayer lo que a mí me dijeron es que esa sesión no va a suceder. Entonces es muy probable. Eso lo dicen desde Rosada. No, esto lo dicen desde el Congreso. Ok. En Rosada van a intentar hacer todo lo posible. Claro. Lo que te decía igualmente es, desde el oficialismo hay un sector que no quiere
que el mensaje sea tan rápido, ¿viste? De, bueno, Adorni se fue, a los 3 días ya sesionan todo, por todo. Entonces, hay que ver cómo lo evalúan. Pero a mí lo que me decían ayer a última hora era que esa sesión al final se cae. Ahora hay que ver si en la reunión de labor parlamentaria definen una nueva fecha y para cuándo, porque esa va a ser para mí la nueva fecha de destrade, por decirlo de alguna forma. Es decir, ¿cuándo es que entonces se va a reactivar esa agenda legislativa que buscan ordenar mañana? Perdón, vamos con la última placa, por favor, que es la que plantea los objetivos, por lo menos los objetivos que dijo por allí Diego Santilli, que parecía va a ser el eje de su gestión de aquí en más. A ver. Mencionamos los objetivos a corto, inmediato, mejor dicho, inmediato plazo del Senado, que van a ser las prioridades apenas puedan abrir el recinto otra vez. Hay que ver si es esta semana, la semana que viene o cuándo lo van a hacer. Pero el objetivo más importante claramente es la reforma política. Recordemos que nosotros hablamos de varias alternativas que barajaban, Pato, para llegar a un acuerdo con los aliados. La que más tenía pinta de la paz. La paz. Exactamente. Una paz que tiene un... Paz con básicamente, paz significaría que son voluntarias, primarias, no son obligatorias. Abiertas, que tienen un componente clave que es la preinscripción. Es decir, justamente bajaría el costo porque son voluntarias para asistir y si vos querés ir a votar tenés que inscribirte y va a haber un padrón electoral con una preinscripción determinado y exclusivo para esas primarias. Esa sería la alternativa que muchos barajaban como la más sólida. Ahora, el gobierno no baja los brazos, hoy por hoy, de que consigan suspenderlas directamente. Que ya fueron suspendidas para el 2025. Claro, lo que pasa es que muchos aliados no veían con buenos ojos una suspensión otra vez porque esta vez se trata de las presidenciales, no de las legislativas. Así que va a ser más difícil que el gobierno consiga que no haya paso el año que viene, pero si no lo consiguen, está esta alternativa, que es hacerlas voluntarias y tampoco lo miran con malos ojos en términos de, primero que nada, de que haya un costo, que cualquier partido que se quiera someter a unas PAS va a tener un costo político, va a tener que pagar un costo político importante, especialmente si no se presentan los grandes partidos. Hay que ver qué haría el peronismo en ese caso, por ejemplo. Sabemos que la Libertad Avanza no lo haría. Entonces, evalúan políticamente una estrategia que pueden capitalizarla, y después otro punto que lo que ellos sostienen es la baja del cargo, del costo... Totalmente, ese fue el argumento. Del costo económico. Santilli no dio grandes reportajes porque todavía no asumió formalmente. Digo, tiene la firma, pero recién va a jurar en la tarde de hoy. No dio grandes reportajes, pero lo poco que dijo al pasar fue... Vamos por el tema y vamos por la reforma política porque queremos ahorrar 300 millones de dólares. Fue lo primero que dijo. Así que me parece que va por ahí. Si se elimina. Totalmente. O sea, hay que ver cómo quedaría el objetivo número. De Máxima. Claro, no sé. claro. Sí. Después hay un montón de cosas dentro de la reforma política que también son muy importantes, como por ejemplo lo del botón de lista completa, el casillero de lista completa. Para el oficialismo eso es importantísimo. Después está también modificaciones a lo que sería los parlamentarios del Mercosur. Sí, la elección de los Parlasur. De Parlasur, gracias, no me salía el nombre. La elección del Parlasur. Se eligen, en otros países tienen una renta, acá tienen un viático y es lo que se está discutiendo. Hay que ver cómo quedaría la boleta única, ¿no? Con todo. Sí. Pero bueno, hay un montón de cuestiones dentro de lo que es la reforma política que va más allá de si hay paso o no hay paso, pero obviamente que eso es el componente más fuerte. Que no lo van a definir los propios no lo definen. No, necesitan saben masa muy crítica. bien eso en el gobierno. Efectivamente, claro. Saben muy bien que que la reforma no va a ser la que presentaron. Y además cada provincia es una historia. Claro. Digo, mira lo que pasa en Misiones, ¿viste? Cada uno ahora, por ejemplo. Cada uno va a estar mirando lo que pasa en el territorio propio. Buena cantidad de gobernadores van a asistir a la jura de Diego Santilli, o sea, con quien él ya tiene un estrecho vínculo. Por su trabajo como ministro del Interior y que parte de su trabajo tenía que ver con también juntar los votos para avanzar con la reforma política. Vamos a la pausa, exactamente 11 de la mañana, 24 minutos, estamos con Viñas, estamos con Romero, ya seguimos, a ver. Leyes en un minuto.
régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Muy bien, 11 de la mañana con 32 minutos. Vamos con imágenes de lo que está aconteciendo con el trabajo de rescate humanitario, básicamente en Venezuela, en La Guaira, Caracas y alrededores, porque recordamos que va a quedar conformado esta tarde, 14:30, el grupo parlamentario de ayuda con Venezuela para enviar justamente colaboración y apoyo humanitario. La iniciativa busca acelerar la recolección y el envío de ayuda humanitaria ante la magnitud de la tragedia. El grupo va a quedar conformado 14:30 en el Salón Delia Parodi con el objetivo de organizar la recolección y envía de ayuda humanitaria tras el terremoto que azotó el norte en La Guaira, cerca de Caracas, la semana pasada, y las posteriores réplicas ayer lunes. Hasta el momento, recordamos que hay más de 1.800 fallecidos y hay más de 5.034 heridos, pero claro, el tema central es el número todavía muy difícil de determinar, en decenas de miles de desaparecidos. Por lo tanto, se conforma hoy 14:30 el grupo parlamentario de ayuda con Venezuela aquí en el Salón Delia Parodi. Ahí tenemos la invitación. La presidenta del grupo parlamentario, la diputada Silvana Giudici, está convocando para, repetimos, esta reunión. Conformación del grupo parlamentario de ayuda de la República de Venezuela. Esto va a acontecer 14:30. Recordamos también, hay más imágenes y acá en lo que tiene que ver con Casa de Gobierno, lo que está aconteciendo con la presentación en sociedad del nuevo vocero, Adrián Rabier, hasta acá, porque mis compañeras están siguiendo el detalle. Esencialmente definiciones de tipo económica, puntualmente lo que está pasando con la energía, ahí está,
la palabra de Ravier, con mucho gráfico y mucho número de lo que está aconteciendo en Vaca Muerta. Dijo que era su expertise, que se iba a mover cómodo ahí, Ravier, así que por allí ha comenzado. Hasta ahora todavía no hay cruce de preguntas y respuestas. El pasado viernes fue la presentación en sociedad y ahora la primera aparición de Ravier. ¿Alguna consideración, compañeras? Diga. No, yo creo que va a ser interesante cómo se desenvuelva cuando le pregunten los periodistas acreditados. Sí. Obviamente que el periodismo sabe que Ravier va a buscar otro perfil no confrontativo que tuvo Manuel Adorni, que muchos periodistas lo supieron capitalizar muy bien, hay que decirlo. Otros por ahí no eran tanto de agrado. Así que hay que ver cómo se desenvuelve el periodismo con este nuevo perfil en un gobierno como el de Milei, que tiene obviamente a la prensa bastante de punto, ¿no? Sí. Hay una idea de que este nuevo equipo de comunicación empiece con el pie derecho. Sí. Están habiendo malabares ahí, decían algunos, con respecto de cómo manejarse con la comunicación. Hay una idea de ordenar la comunicación. Ravier tuvo una reunión con los voceros de las distintas carteras la semana pasada. Sí. Y un pedido contundente, Pato, fue que ahora todos los comunicados que sean de prensa de los distintos ministerios, se han canalizado, primero pasen por él. Está bien. A ver, algunos lo interpretaron como un intento de que no se le suba tanto la imagen a los ministros y que se les concentre más todos los éxitos de gestión en el presidente. Otros directamente lo ven como un intento de ordenar la comunicación. No es nuevo, por ejemplo, recordemos cuando el Ministerio de Capital Humano, en pleno conflicto del PAMI, salió a aclarar, ojo, que el PAMI no lo manejamos nosotros, lo maneja Salud, que no cayó bien en Salud tampoco eso. Bueno, y esas descoordinaciones, la idea es que no sucedan y que haya un ordenamiento. Ahora bien, algo que dijo Ravier en la presentación en sociedad, como dijiste vos, el viernes pasado, fue que no va a referirse a cuestiones de internas, cuestiones de políticas de otros estados, o sea, para que no le pregunten qué piensa de si... O sea, el tema es... Política exterior, por ejemplo. Política exterior, pero por ejemplo, si no reelige tal... ¿Cómo no se lo vas a preguntar, no? Si hay una cuestión de armado político en plena campaña electoral, ¿cómo no va a responder de eso? Bueno, la idea ahí es que se limite a la cuestión de gestión más dura, si querés, en relación a lo económico. Entonces va a ser interesante ver cómo se desenvuelve cuando las preguntas vayan por otros lados, porque él ya dijo que eso no lo quiere responder. Un dato, cuando pasa la transición de Adorni a Santilli, Ravier estaba tuiteando en el mismo momento sobre Venezuela. No hizo ninguna referencia en ese momento. Bueno, llama la atención, ¿no? Ese distanciamiento de la coyuntura política a la comunicación que quiere hacer Ravier. Por eso, me parece, y vamos enseguida con Viñas, ¿no? Pero respecto a Ravier hay una certeza y hay varias dudas. La certeza es que es un tipo preparado, formado, académico, te puede explicar un montón de cosas, como creo que hay poca gente que te las puede explicitar. Ahora, la vocería implica también un timing cintura de un tipo que está parado en un diario y es lo que decís vos, ¿viste? Y no es que solo respondés lo que vos tenés ganas de responder. A veces, incluso, como escape del propio gobierno, vos tenés que responder las cuestiones más complicadas. Y ahí hace falta timing, contacto, roce, que se puede aprender. Pero la certeza está del lado económico. Lo otro, bueno, es un camino que habrá que ver cómo se va desenvolviendo. A mí me quedan dudas respecto a si va a haber un cambio respecto de la decisión tomada sobre la sala de periodistas en la Casa Rosada, ¿no? Digamos, hasta ahora sigue todo igual. Sí. Y sería interesante también ver si en ese cambio de vocero presidencial y este nuevo vínculo que se quiere también afianzar con los medios de comunicación, con los periodistas, incluso marcando una distancia de lo que hace el propio presidente en sus redes sociales, se toma una determinación en esa línea. A priori hicieron un pequeño cambio de imagen, ¿no? En el fondo de el pupitre. El stand ahí. Claro. Es distinto al que tenía Manuel. La gestión llega para mejorar la comunicación del gobierno, que no sé si es lo mismo mejorar el vínculo con los periodistas. Totalmente. No sé si es lo para mismo. mí no es lo mismo. Exactamente, coincido. Creo que el tema de las restricciones en Casa Rosada, que para que se hagan una idea de lo que significa es de la sala al baño.
Sí. Y si querés ir al kiosco, igual te dicen que no puedes comprar. Bueno. Yo conozco el caso de un colega que Casa Militar no le dejaba comprar el sándwich. Y bueno. Entonces te hacen un bien. Ya, Una semana sin sándwich son 1,5 kilos que bajás. sí, bueno. Dale, dale. No, a ver, es una situación Dale. que es un reclamo No, constante. claro. A Ravier ya lo citaron algunos diputados opositores a la Comisión de Libertad de Expresión sobre este tema. A priori no hubo Coincido. mucha esperanza de que eso cambie. No depende, si me preguntas a mí, de él. No, de él. claro, Pero obvio. claro, exactamente. Entonces, bueno, a ver, que hubo gestiones para que eso cambie y Sí. que hubo reuniones donde se puso ese tema sobre la mesa durante la transición, lo hubo y eso lo sé. Sí. Pero hasta ahora no hubo una puerta abierta que eso cambie. Hay que ver con el Y tiempo además, mientras se vayan acomodando. Va a haber un ¿no? tándem, habrá que ver lo que hace Ravier, pero también es cierto, porque los tres lo conocemos, que la propia figura del jefe de gabinete va a ablandar la comunicación, me parece. Santilli es un Sí, tipo que efectivamente. se presta, que habla, que te descomprime con un saludo, con 2 declaraciones. Bueno, Franco Que tiene será un vínculo poco así. completamente Franco será distinto con la Totalmente, prensa. claro. Bueno, a ver, 11:41, todo suyo. Vamos, por favor, Viñas. Bueno, a ver, hoy para las 11 de la mañana, como comentabas en los títulos, Pato, había una comisión bicameral que estaba programada para dar tratamiento a un nuevo reglamento de la bicameral del defensor del niño, las niñas y los adolescentes. Pero ¿qué pasa? Esta suspensión de la agenda para hoy tiene que ver con una decisión de la justicia. Vos decías justamente que te sorprendía Sí, mucho siempre te dicen eso. que haya una definición en esta línea. Vale aclarar también que en el Senado hay un cuestionamiento y varias presentaciones hechas en la justicia por parte del bloque justicialista. Es decir, el bloque que comanda José Mayans ya ha presentado en la justicia cuestionamientos respecto de la composición de las comisiones. Lo que están diciendo desde que comenzó el periodo legislativo, me animo a decir desde el recambio que hubo el año pasado después de las elecciones, es que no se están respetando las integraciones respecto del número que tiene cada bloque en el Senado de la Nación. Cierto, sí. ¿Qué es lo que pasa? En el Senado, cuando comenzó la nueva integración, Patricia Bullrich armó una mayoría de los famosos 44. Entonces, con Sí. esos 44 que funcionaron muy bien hasta el escándalo Manuel Adorni, podríamos decir, y que a partir de ahora veremos cómo continúa eso en la Cámara Alta. Claro, se conformaron las comisiones con estos números, con esta mayoría. Hay cosas que no están detalladas en los reglamentos respecto de qué es lo que se considera para el sistema DONT. Si se consideran bloques, si se consideran interbloques, si se consideran alianzas. Es un poco a interpretación de quien consigue una mayoría, cómo se termina determinando esto en el Congreso, y es por eso que en el Senado el peronismo está buscando impugnar estas designaciones. En ese marco, entonces, es que la justicia hizo lugar a un amparo pedido justamente por la senadora Anabel Fernández Sagasti junto con Daniel Benzuzán, 2 senadores del bloque justicialista, y allí el juez Enrique Lavie Pico falló. Lo conozco, claro. Lavie Pico, claro. Sí, falló a favor justamente de este amparo solicitado por los senadores justicialistas. Se declaró nula la integración actual de la bicameral. Es importante decir también que, obviamente, ¿no?, al ser una bicameral tiene integrantes tanto diputados como senadores. El cuestionamiento es respecto de la integración de los senadores. En el fallo que emitió el juez Lavie Pico, hace una diferencia de lo que ocurrió con las designaciones por parte de diputados respecto de las del Senado. ¿Por qué? En el Senado vos tenés el bloque PRO, que tiene 3 integrantes, y tiene un representante dentro de la bicameral. Y tenés también a el bloque justicialista, que tiene 21 miembros y que también tiene un integrante. Entonces ahí hay una clara diferencia, ¿no?, respecto de cómo se sacan esas cuentas para que en el sistema DONT un bloque que tiene 3 miembros y uno que tiene 21 Sí. miembros tengan la misma cantidad de integrantes. Bueno,
eso es lo que el juez dijo que no debe suceder y que por eso se tiene que volver a plantear la conformación de esta bicameral. Y como te decía antes, se hace una diferencia de lo que sucede en la Cámara de Diputados con estas designaciones porque en diputados, por ejemplo, La Libertad Avanza tiene 95 miembros y tiene 3 lugares, mientras que Unión por la Patria tiene 93 miembros y tiene 2 lugares. Entonces, en el propio fallo, la Vía Pico hace esta diferencia entre las dos cámaras y se referencia específicamente al tema de la integración por parte del PRO en el Senado, ya que, bueno, obviamente se trata de un bloque que es aliado al gobierno, cercano al gobierno. Y Perdóname, ahora viene la segunda placa, pero ¿se sabe si el oficialismo va a apelar esto? No. Bueno, está todo en veremos. Porque te digo, yo no sabía que era un fallo de la Vía Pico, pero digo, si el gobierno, si el oficialismo apela, claro, habrá que ver qué dice la Cámara, ¿no? Porque generalmente es lo que, viste, vemos acá. La justicia te dice, che, tema parlamentario. Tema político, arreglate vos. Exactamente, por eso. Entonces digo, habrá que ver qué dice el gobierno, que me parece que va a apelar, pero bueno. Yo supongo lo mismo. Sí. A priori se suspendió, como decíamos, la reunión que estaba planificada para hoy, porque básicamente estaba cuestionada su propia conformación. Como dice la placa, obviamente que el fallo de la Vía Pico cuestiona la integración, por esto que explicábamos de los miembros del Senado, por no respetar la proporcionalidad parlamentaria, porque altera la representación de los bloques y porque afecta, obviamente, el equilibrio entre el oficialismo y la oposición, según lo que dicen los reglamentos, que se exige una composición proporcional por cada bloque. Parte de lo que dice el fallo de la Vía Pico es que se vio verosimilitud del derecho. Por eso se tomó esta decisión. ¿Qué es lo que sucede entonces? Bueno, al quedar, en primera instancia queda suspendida la reunión de hoy a las 11 de la mañana. También se suspenden las decisiones de la bicameral porque obviamente está cuestionada su propia integración. También en el medio hay que decir, esto viene de una historia anterior respecto del concurso para el defensor del niño, que en el 2025 había sido votada por la Cámara de Diputados María Paz Bertero. Esto, octubre del 2025, lo digo porque es previo a la nueva conformación del Congreso, después de las elecciones legislativas. Y La Libertad Avanza lo que hizo fue cuestionar esta designación, a la que todavía le faltaba de todas maneras la aprobación del Senado, y dijo, bueno, no, vamos a hacer otro concurso para que haya otra votación en las dos cámaras. Entonces ya viene con una serie de cuestionamientos y problemáticas, la cuestión del defensor del niño, la niña y los adolescentes, ya desde el 2025, ¿no? Es decir, todo esto se suma a esta discusión de la que responde la justicia y que entonces ahora, en teoría, debería integrarse nuevamente, ¿no? La bicameral. Salvo que haya una apelación, como decías vos, Pato, del oficialismo, y que esto siga vía judicial hasta que se defina en algún momento. Yo creo que podría arreglarse, como decías vos, generalmente sucede que las cuestiones políticas se definen políticamente. La Corte dice básicamente eso. Cuando llega a la Corte dice arréglenlo en términos políticos. Pero bueno, veremos. Que sería lo lógico, ¿no? Que en todo caso se vuelvan a sentar a ver qué es lo que sucede y cuántos miembros debería tener el bloque justicialista en el Senado de la Nación. Y bueno, tal vez que la silla del PRO sea del bloque justicialista. Hay que ver ahí cómo se puede resolver eso políticamente o si sigue vía judicial. Lo cierto es que esto también marca un precedente respecto de los cuestionamientos que ya viene haciendo el peronismo en el Senado sobre la integración de todas las comisiones, te diría. Porque es una pelea que ha tenido por todas las comisiones durante todos estos meses. Bueno, la intención para la reunión de hoy era modificar el reglamento, generar un reglamento nuevo respecto de los concursos para los nuevos defensores del niño, niñas y adolescentes. Pero bueno, de esta manera, obviamente, con esta decisión de la justicia, quedan invalidadas ya las resoluciones que pueda emitir esta bicameral.
Bueno, repasábamos antes Dale. qué es lo que había pasado. Unión por la Patria impugnó su conformación en el mes de mayo, denunció esta mayoría artificial con estos números que les contábamos antes, y el oficialismo con sus aliados se termina quedando con los principales cargos, más número básicamente adentro de la bicameral, que es lo que te permite tomar las decisiones, ¿no? Porque sabemos que lo mismo que sucede en el recinto sucede también en las comisiones con las firmas de los despachos. Después de que la oposición anticipara que iba a ir a la justicia, esta fue la definición que dio el juez Lavie-Pico. A ver, decíamos que anteriormente ya había una polémica respecto de del concurso que se había aprobado en la Cámara de Diputados. Se había dado de baja por parte de la bicameral el concurso que estaba vigente, se propone convocar a uno nuevo y bueno, ahí lo que dice el oficialismo es que había falta de consenso y obviamente el peronismo cuestiona esta decisión. Vamos a la última placa. Dale. Donde se habla de cuáles son los argumentos del fallo de Lavie-Pico. Bueno, lo que dice es que hay una posible afectación de los derechos, que busca también evitar daños de difícil reparación, obviamente, porque esto también habla siempre para adelante, ¿no? Estas decisiones que se toman respecto de cuántos integrantes le corresponden a un bloque en una bicameral o en una comisión, también luego se pueden tomar como antecedentes en la Cámara de Diputados o en el Senado de la Nación. Ordena preservar la legalidad de la comisión, exige respetar la representación parlamentaria y obviamente que la causa va a continuar mientras se resuelva la cuestión de fondo. Veremos entonces si el oficialismo apela a esta decisión o si se resuelve políticamente. Muy bien, muchísimas gracias. Recordamos agenda 14:30, la convocatoria acá para el Grupo Parlamentario de Ayuda con Venezuela y la reunión en gobierno con Javier Milei, con Karina Milei, con diputados y senadores. Mañana. Exactamente. Bueno, no debemos nada. ¿Alguna novedad de lo que ha dicho Javier? Bueno, está empezando ya la ronda de preguntas de periodistas acreditados, así que bueno, todavía continúa la conferencia. Ahí estamos. Perfecto, Daniela Romero, muchísimas gracias. A ustedes, Constanza Viñas, muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos. Enseguida la continuidad de DTV. Buenos días.